días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio del podcast no oficial del Instituto Mexicano de Sabiduría Certificada, donde les acompaña el máster en maestrías, el licenciado Alan Cueva. Como exalumno, exprofeso, su servidor Alejandro Torres, y adicionalmente contamos con la presencia de un miembro de la Liga Privada y Secreta de Educación Superior, el ingeniero Pablo Robles. Para el episodio de hoy queremos empezar con un poquito de preámbulo, ¿no? Vamos a hablar de una pregunta bastante importante ¿son las universidades públicas mejores que las privadas? O quizás hasta viceversa. Sí. Alan, ¿qué nos puedes decir de este tema? Bueno, hasta parece una guerra, ¿no? Entre universidades. Este tema de elegir tu universidad pues no suele ser nada fácil, ¿no? Para unos más fácil que otros, pero es bien importante estar bien informado acerca de las diferencias entre universidades para elegir la que se acopla más a tu estilo de vida y presupuesto sobre todo. Claro. Es que en Estados Unidos pues tenemos el tema de que tienen una mafia ahí metida, ¿no? Que obviamente permea mucho en las opciones que tienen los estudiantes, aparte del prestigio. Sí. Y yo creo que, a menos en mi caso, a veces como que no contemplas el viajar a otro estado para estudiar. Y la mayoría de los mexicanos que conozco son así, ¿no? Bueno, quién sabe, güey, porque a nosotros nos tocó de que dentro de nuestra ruta urbana estaba una universidad, pero personas que viven en otros estados y no tienen una universidad grande, pues son los que se vienen acá, ¿no? Sí. Vamos a empezar con dónde estudiamos y por qué. Ok. Tú y yo estudiamos en la misma universidad, de la Autónoma de Nuevo León. En la misma carrera, es correcto. Sí, en la Facultad de Matemáticas. Formalmente Ciencias Físico-Matemáticas. Una escuela pública, una universidad y supone que es autónoma. ¿En tu caso, Pablo? Pues bueno, yo estudié en el Tecnológico de Monterrey, aquí ubicado en Garzazada. Yo estudié la carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales, que básicamente pues viene siendo la misma carrera, o sea, Ingeniería en Sistemas. Y pues bueno, yo acá contaba con un 90% de beca, con el que pues pude cursar básicamente toda mi carrera, de la cual 45% era apoyo educativo, es decir, no pagaba nada, y otro 45% que era un crédito educativo que tenía que pagar finalizando la carrera. ¿Cuál es el nombre completo del TEC de Monterrey? Es Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ándale. ¿Y es privada? Sí. ¿Qué te llevó o cuál fue así tú decir? ¿Cómo tomaste la decisión de estudiar ahí? Fíjate que, bueno, tal vez me salga un poco de tema porque pues tiene que ver pero tiene que ver con esto que acabas de mencionar ahorita de cómo crecemos y de cómo nos fuimos inculcando cosas, ¿no? Porque mi papá trabajaba en Sorteos Tech. Oh. Estaba ahí ubicado a la vuelta, o sea... Y para los que no sepan es lo mismo, ¿no? Son de la misma empresa. Pues básicamente es como sí, o sea, creo que la uni tiene el sorteo de la siembra, que básicamente la función de Sorteo Tech es apoyar como talentos o becar a gente que quiera estudiar en el Tecnológico de Monterrey. Entonces mi papá trabajó ahí como unos 35 años y desde chico era como, yo quiero que mi hijo se gradúe en el TEC, yo quiero que mi hijo se gradúe en el TEC. Y como que vas escuchando eso y conforme creces te van diciendo, ¿no? Así como de, pues yo vivo prácticamente aquí a 15 minutos, 20 minutos del TEC. Entonces fue como algo casi, como hasta psicológico, yo creo, que me fui metiendo en la cabeza como de, un día voy a estar ahí, un día voy a estar ahí. Te lavaron el cerebro. Sí, básicamente. Pero tú llegaste directo a la facultad o desde la prepa Tech ya estabas ahí. Yo estaba desde prepa. Lo que pasa es que también prepa era un poco más fácil el solicitar apoyo, porque pues aunado a esto, pues yo tenía buen promedio en primaria y secundaria, o sea, sí, era niño de dieces, que eso también deriva otras cosas, pero pues haz de cuenta que cuando pasé a secundaria fue como ¿qué onda? ¿Quieres irte al TEC? ¿Buscamos el apoyo? ¿O nos vamos a la 15 Florida, que era la que tenía la prepa de la uni, que tengo aquí cerca también? Entonces, pues desde ahí fue como pues es que obviamente ves no sé si a ustedes les pasaba que veían películas o series de las escuelas gringas, ¿cómo eran? Sí. Y luego ves que existe algo así aquí y dices como de, no manches, o sea... Y la neta del marketing, sí.
Sí, claro, o sea, y aparte era como, pues, o sea, era hasta, ¿cómo decirlo? Como tentador, porque pues los cursos, digamos, para el examen de admisión, porque yo presenté un examen de admisión para prepa, pues te llevaban a los edificios más modernos, donde estaban los laboratorios, donde estaba muchas cosas a nivel prepa, o sea, que decías tú, pues no manches, o sea, como que quiero estudiar aquí, quiero... Antes era como, ¿por qué esos niños de la escuela tienen casilleros en su escuela? O sea, de los de la tele. Sí, pues haz de cuenta que era como esto de que ya lo ves real, ¿no? O sea, ya digo, pues mi primaria y secundaria fue escuela pública, que todo bien, porque también siento que eso me formó para llegar a la prepa y como que también yo saber defenderme o saber darme cuenta de ciertas cosas que no era tan consciente, porque pues sí hubo un brinco al momento de saltar de escuela pública a escuela privada. Pues yo tenía 15 años. Como que hay muchas cosas que no te caen hasta que ya estás ahí. Sí. ¿Y te crees que es como otro mundo? Pues pareciera, porque obviamente conoces gente que, pues imagínate a los 15 años y manejar, no sé, una tarjeta o y tú así que juntando las monedas para el camión. Es que suena como chistoso, pero pues es gracioso porque es real. Ajá, o sea, es una realidad que nadie, o sea, no sé, pues yo compraba en la cafetería de cuenta pizzas y papas, así de que un combo de 20 pesos de un hot dog y unas papas, y así como que pues no se daban cuenta la gente que en realidad era porque pues no me alcanzaba como para decir voy a comer bien, ¿no? En forma, un desayuno, una comida. Estás a dieta, te dicen. No, pues básicamente sí, o sea, es meterte a ese mundo y también como que, pues sí, o sea, estás chavo y no te das cuenta de cómo es la vida en realidad. O sea, creo que ni con los de secundaria tampoco, porque no había eso tanto como de pónganse a trabajar en equipo o pónganse de acuerdo para esto. Era muy raro como hacer esas actividades. Entonces en prepa sí era así como de, pues ¿dónde vives? No, pues allá está Guadalupe o más lejos, y tú así como de, no, pues nos quedamos aquí en la escuela. Lo padre era eso, que si te quedabas en la escuela o si... Creo que en la prepa hasta las 5 como que había salas y la biblioteca estaba abierta, entonces como que sí, había herramientas para trabajar y había librerías digitales y había cosas, o sea, no había excusa como para decir, no se puede, o sea, como que la escuela sí te abarcaba esos rubros como para que tú estuvieras más cómodo y no fuera tan pesada a la hora de trabajar, que obviamente ya en carrera pues ya con eso aprendido. Entonces terminas la prepa y de ahí directo te vas a la carrera, dentro de la misma. Sí, pero tengo que volver a hacer un proceso de admisión para solicitar beca ahora a nivel universidad. ¿Y tú, Alejandro, cómo fue? ¿Por qué te decidiste por la autónoma? Fue básicamente suerte. Haz de cuenta que cuando ya estaba en los últimos semestres de la prepa, te entregaban un panfleto de todo lo que te ofrecía la uni, ¿no? Como tal. Porque obviamente yo estaba en la 23, que es parte de la Universidad Autónoma. Esa es la única que está ahí. Nada más hay una prepa de la uni ahí en Santa Catarina, ¿no? Sí, bueno, es que es una prepa, pero son dos edificios, o sea, ubicados en dos colonias bien diferentes, ¿no? Que es la 23 y la 23 anexa, creo que le dicen. Y es que yo estaba viendo ese panfleto y de puro pedo, güey, vi de que, mira, hay algo en ciencias de computación, a huevo, quiero eso, güey. Porque antes como que igual, como que familiarmente me habían metido mucho en la cabeza de arquitectura o ingeniería en general, güey. Nada más porque vi ese listado ya me decidí a meterme ahí. Y cuando fui al proceso de inscripción, pues me sorprendí bastante de que pues todas las demás prepas de facultades estaban repletas de gente, güey. Y aquí nada, güey, nada. O sea, no había nadie estudiando como lo mismo. Sí, o sea, veía de que, no sé, 5 personas a lo mucho y a las otras veía, no sé, 30, 40, 50, bastante gente. Sí, tal vez tú no sabes, Pablo, pero hay un secreto con la Facultad de Matemáticas. Es muy fácil entrar porque nadie quiere entrar. Sí, exacto. Y esto era muy cierto antes de que existiera la carrera de LEMAT, de licenciado ¿en qué? Multimedia, animación digital. Exactamente. Pero igual
todas menos esa sigue siendo lo mismo. O sea, tú quieres estudiar licenciado en matemáticas y por default te aceptan. Ya nada más tienes que, pues por protocolo, no ir a presentar el examen, pero... Sí, el secreto es que nadie revisa esos exámenes, güey, nadie. Pero hay cupo para 20 estudiantes y van unos 12, por ejemplo, entonces no hay problema. Y un poquito igual, de hecho yo estaba pensando, yo creo que mi decisión fue en la prepa, porque está esta idea, como menciona Pablo, de que la preparatoria y la universidad son de la misma, ¿no? Entonces yo busqué mucho y terminé una prepa de la Autónoma y ya era como... Y sí llegué a ver otras opciones, obviamente el TEC no, porque pues... Tú estuviste en la Pablo Olivas, ¿no? Sí. Ah, ok. Sí, mi papá me dijo así como que no sé si te voy a pagar algún día la universidad, entonces estudia algo técnico para, pues por si fallamos ahí ya tienes algo, ¿no? Ya. Yeah. Y de hecho universidades técnicas, en el TEC no hay técnicas que yo sepa. No. Y en la Autónoma tienen 3, ¿no? La de medicina, la Álvaro Obregón, que ahí estuvo mi hermano, y la Pablo Olivas, que es un poco más como de artes y cosas por el estilo. Y terminé en esa y cuando me gradué sí como que vi otras opciones, pero las públicas en Monterrey están horribles, ¿no? Y en ese momento como que ya medio tienes tu vida hecha como para decir, uy, me voy a mudar a, no sé, al DF para estudiar en la UNAM o lo parecido, pues no era opción. Ya. Yeah. Cuando dices que eran horribles, ¿a qué te refieres específicamente, por ejemplo? Pues de hecho yo empecé a investigar y por ejemplo en Nuevo León está el Tecnológico de Nuevo León. No confundirse con el TEC. Sí, le dicen Tequito. Yo tampoco sabía que existía hasta hace poco. Sí. Una vez estábamos en una fiesta con mi ahora esposa y ella estudió en esa versión, pero de Tampico. Y le dijeron, ¿dónde estudiaste? Ah, en el TEC. Y todos se quedaron, oh. Y yo tuve que aclarar, no, pero no el TEC de Monterrey. O sea, tuviste que bajarla de nivel, ¿no? Es que ella lo decía sin saber, ¿no? Porque no es de Monterrey, pero los de Monterrey como que el TEC, nadie le dice el TEC al otro TEC. Sí, le dicen. Pero estaba el Tecnológico de Nuevo León, que tampoco no era... Yo creo que ahorita es un poquito mejor de lo que era en ese entonces, ¿no? Y sí llegué a ver como un par de universidades, pero sinceramente es como que no, o sea, si haces en la Autónoma y no puedes ir al TEC, te quedas en la Autónoma. Básicamente. Sí. Y entonces ya más o menos dijeron su proceso, ¿no? Que todos, a pesar de estar en una preparatoria de la misma franquicia, por decirlo así, tienes que como que otra vez hacer el examen de admisión. Claro. No sé si sea lo mismo para las otras, porque privadas en Monterrey está, por ejemplo, la UDEM, que supone que es de prestigio. También, sí. Está el CU. De hecho, ya hay demasiadas opciones, güey. ¿Por qué? Porque ya descubrieron el hilo negro de que hay mucho negocio en eso, güey, en la educación. Sí. Yo me acuerdo que iba a estas ferias de educación. Te digo, cuando en verdad me las tomé en serio fue en la prepa, ya después es como que, bueno, ¿para qué no? Y el discurso era, si no te aceptan en tu universidad, te vienes para acá. Básicamente, güey. Sí, yo he escuchado casos así también. En cuanto a precios, Pablo, ¿nos podrías decir el secreto que nadie quiere decir de cuánto cobran el TEC? Bueno, que cobraban en ese entonces, ¿no? Porque sí. Ahorita creo... ¿Hace qué, 10 años? Pues hace 7, que es más, porque yo entré al TEC. Bueno, en prepa no recuerdo muy bien cuánto costaba el semestre, pero yo en prepa tenía beca como del 60-70% más o menos. Sí. Y en carrera, pues yo sí veía, porque ahí el TEC se maneja por unidades de clases, o sea, no es que pagas la materia. Bueno, no sé si en la uni también es así, pero en realidad tú pagas una unidad de carrera y hay materias que requieren 8 unidades, hay materias que requieren 12, hay materias que generalmente todas son 8, ¿no? Entonces, si tú pagabas un semestre completo, que eran 6 materias, o sea, estamos hablando de 48 unidades, salía aproximadamente como 80,000 pesos el total del semestre por todas estas unidades que pagas. Yo tenía la beca distribuida, como te la cuento, de que 45-45, o sea, era una beca del 90, entonces al final mi papá terminaba pagando 8,000 pesos que los podía pagar como a meses o después que sacó un convenio educativo que literalmente es como si cambiaras, pues sí, yo llevaba un papel como que donde decía que ese semestre me iba a gastar tantas unidades correspondientes al 10% que tenía que pagar mi papá. Entonces como que ahí él se fue apoyando también. O sea, el truco ahí era que, o bueno,
creo que a Alan sí le conté o a alguien más. Empresa TI. Que yo saliendo de graduarme, ese 45% que era préstamo, pues lo tenía como acumulado. Sí. Entonces, a lo largo de la carrera se cuenta que pues se me fue cargando de materias. A veces se me juntaban como 4 proyectos en un semestre, entonces ya te imaginarás cómo andaba al final. Entonces empecé a tomar cargas de 4 materias. Y me gradué de 10 semestres, en realidad de graduarme de 9, que era lo ideal. Entonces, si un semestre no tienes mucho dinero, puedes aplicar, meter pocas materias, en teoría. Ajá. Es lo que mucha gente hace. O sea, yo llevaba semestres de 4 materias, porque aparte, lo que me gustó de la experiencia del TEC de Monterrey es que la vida estudiantil es muy activa. O sea, estabas metido en eventos deportivos o estabas metido en asociaciones de grupos. Había un montón de cosas que tú podías hacer y era como un parque de diversiones, haz de cuenta, donde tú podías hacer y deshacer, o sea, como de vamos a hacer un grupo de esto y vamos a hacer eventos para que venga gente o luego se organizaban simposiums y tú eras parte del staff, entonces como que generalmente yo estaba en esos, no sé si escuchaban a lo mejor del Symposium 660, y creo que ahorita ya no existe, pero era un simposium de tecnologías de información. Entonces yo estaba metido en el staff, o luego me encargaban así como de, ¿sabes qué? Pues viene gente de otros estados, llévatelos a Fundidora y vayan a pasear, o vayan aquí al centro, o diles de... Entonces haz de cuenta que yo estaba muy metido en todo eso, que me gustaba. Entonces al final como que, obviamente pues la escuela era importante, o sea, en el caso de cumplir con los proyectos o las materias, pero había más cosas que te hacían como la experiencia universitaria más... placentera. Pues sí, como más gratificante. O sea, igual me juntaba con varios amigos que eran becados, que vivían cerca de la zona del TEC. Y también pues era conocer como diferentes puntos de vista, diferentes proyectos que estaban haciendo, y al final pues creo que fue una experiencia muy buena. O sea, la verdad creo que no me arrepiento de haber estudiado en el TEC por eso, y porque también como que desarrollas habilidades que normalmente no, la escuela no te prepara, pues. Es como que puedes hacer trampa, ¿no? De estás pagando poco porque llevas 1 o 2 materias y estás usando todos los recursos de la universidad. Ajá. Y malo para el negocio. Digo, al final como sea, pues terminas pagando todo eso, porque sí. yo me graduó, pues imagínate, 5 años juntando 45% de esos 80,000 que te digo, más intereses, pues haz de cuenta que sales como debiendo un carro nuevo. Sí, al final, bueno. Entonces te gradúas y estás con tu papel. Pero yo no sé qué carros compres tú, pero los míos están más económicos. No, ahí se va viendo la diferencia entre pública y privada. Sí. Pues, o sea, es que en realidad así sales, ¿no? Porque también te venden mucho esto, que la escuela te va a dar prestigio, que vas a encontrar trabajo luego, que vas a ser de las primeras opciones que agarran. Recuperar tu inversión. Sí, ¿no? Porque al final dices, pues va, ¿no? O sea, pues ya pagué, ¿no? Pero te das cuenta que no. Ese es un muy buen punto. O sea, de los bullet points que te vendían a ti, ¿cuáles sí se cumplieron y cuáles no? Por ejemplo, la vida estudiantil, el también como tener estos... Pues te digo que no te limitabas a nada, ¿no? O sea, de que había librerías, había computadoras, había espacios para que tú crearas, tú podías usar herramientas que el mismo TEC te daba, licencias que el mismo TEC te daba, o sea, yo nunca tuve que pagar por usar Word, por usar algún programa que requiriera, porque hasta llegué a usar, había uno para hacer videojuegos, pero se me olvidó. Unity. O sea, con ¿El Kinect? Ajá, ese. Unity. O sea, como que varias cosas que si yo quería hacer o que si yo quería explorar, trabajar o así, pues yo podía. Estaban ahí las herramientas, pues. Estaban las herramientas, o sea, no era algo como de que, pues a ver cómo le haces o a ver si te lo consigues acá o así. Al final, ¿consideras que el prestigio de la escuela te ayudó a encontrar trabajo? Yo siento que sí, porque sí te da esa, o sea, te voltean a ver, ¿no? Porque pues está ahí Tecnológico de Monterrey. Aparte,
yo me gradué con mención honorífica, o sea, salí con buen promedio de la generación de esa vez. Pero al momento de, digamos, o sea, que a lo mejor eso fue también cosa mía que no desarrollé. Cuando te hablan ya de que, bueno, técnicamente qué has hecho, o sea, en qué has participado o en cuestión ya de estudios, pues te das de cuenta que yo no tenía como tanto o sea, yo no tenía de que, 5 años haciendo esto, Sí. 2 años No te motivaron a hacer un portafolio o algo por el estilo. No. Entonces te das de cuenta que al final yo salí, es más, ni siquiera, digo, ahorita puede sonar algo muy simple, pero yo salí del Tech sin saber usar Git y Git es como una herramienta básica en sistemas, o sea, Pues no, como no lo que... veo tan malo considerando que en la uni ni siquiera mencionan la palabra Git, güey. No. No, y es algo tan simple que es como de, oye, pues si me estoy preparando para la vida laboral, para hacer como que, o sea, al final estás formando como gente que se retira en el mundo, ¿no? Pues eso Pues es se lo que... supone. Yo no lo veo tan mal considerando que los primeros 5 años que trabajé ni siquiera escuché la palabra JIT. Y yo cuando llegué, porque mi primer trabajo fue, ¿no? Empresa TI. Ajá. Nada más que ahí hay una brecha porque hubo un freeze de ofertas, entonces mi oferta no llegó y me tuve que esperar 6 meses a que abriera. Y cuando yo empecé a buscar trabajo aquí en Monterrey, yo dije, ahorita encuentro algo. Y fui a entrevistar y fui así a varios lugares y nada. Entonces tu primer trabajo fue el... Empresa TI. Sí, pero digamos que Empresa TI. solo se tardó en llegar la oferta. Haz de cuenta que desde abril, antes de graduarme, me dijeron, te vamos a contratar. Y Empresa. va a entrevistar a el TEC. O sea, Empresa. 2 años iba y buscaba talentos para reclutar. Entonces, cuando ya me toca mi semestre que me gradúo, me dicen que me ofrecen una oferta, pero se tardó en llegar por un freeze que hubo interno en la empresa. Como que ya no hubo dinero, algo así, entonces mi oferta no llegó. Pero me dijeron, si estás contratado, solo falta pues que llegue la oferta. Entonces, pues digamos, yo no tenía jale en ese momento, no tenía nada. Estabas de nini. Entonces era como, bueno, pues ¿qué hago? Pues me pongo a buscar aquí en Monterrey. Lo que no hice por andar esperando la oferta. Empresa TI. Sí. Entonces, pues cuando busco, no cubro las necesidades de la oferta, no cubro el perfil, o me dicen que pues no. Que básicamente, pues no. Bueno, es que haciendo referencia a nuestro capítulo de la entrevista laboral, Empresa busca gente que tenga como que habilidades, ¿no? Como saber algoritmos y cosas por el estilo. Y muchas empresas, sobre todo en Monterrey, buscan que ya tengas experiencia en ciertas herramientas, como lo mencionas del JIT. Sí, claro. Entonces ahí, pues ya depende. Yo creo que es mejor opción que varias, pero ya depende que busques. Pero moviéndonos un poquito, en nuestro caso, Alejandro, ¿te acuerdas cuánto pagábamos nosotros? Uy, sí, me acuerdo. Eran como, bueno, sí, no. Porque me acuerdo que, no sé por qué, güey, al chile hay algún error ahí en el sistema, güey, porque de repente me salía beca, güey, y yo no sabía por qué. Entonces yo creo que en automático las otorgaban, quizás, pero... Yo creo que te estabas robando mi beca. A lo mejor, güey. Había un error en el índice de la base de datos. Pero no, o sea, yo terminaba pagando ya con la beca como unos 3,000 pesos al semestre. Pero yo sabía que era más, güey. Y eso considerando que nuestra facultad era de las más baratas que hay. Ah, sí. Hoy, por cierto, Pablo, en el TEC de Monterrey hay facultades, ¿se divide por facultades o todos son iguales? No, todos son iguales. O sea, de hecho, pasa algo bien curioso porque todos mencionan su carrera por las siglas, ¿no? Así como... Sí. Estudias LC o X Lean y así como de esa no lo he escuchado, ¿cuál es? Son como las casas de Hogwarts, ¿no? Cada quien con su color. Sí, o sea, de hecho era raro de repente tener clases con alguien, por ejemplo, que estudiaba negocios, porque era así como, ¿y tú por qué estás en programación, por ejemplo? O luego los primeros semestres que eran de tronco común, había una carrera que se había abierto que se llamaba Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Medios Digitales. Entonces había comunicólogos que tomaban programación 1, haz de cuenta, y así como de chis. Pobrecitos. Como que... Pero estaba padre porque era como también esa... Pues no siempre ver como a tu mismo grupo, ¿no? Porque ya conforme avanzabas, pues ya veías a los mismos o ya...
veías de que, fulanito ya se cambió, fulanito ya está en otra carrera, o fulanito ya está haciendo esto. Sí. Entonces, yo creo que esa sí es una ventaja específicamente de esa facultad. Siento que sí aportaría mucho el que compartieran clases otras facultades. Sí, de diferentes carreras que nada que ver, ¿te refieres? Sí. En la uni no pasaba eso. No, en la uni estás por facultades y en tu puedes compartir clases con los miembros de tu facultad, pero porque se supone que las carreras son similares. Pero, por ejemplo, en la facultad de ingeniería estaba una carrera similar a la nuestra y nunca nos topamos con alguien así, ¿no? Ya. Y hablando de precios, parece que a Alejandro ya se lo olvidó, pero a nosotros nos daban 2 pagos. Uno era, creo que al final nosotros pagamos como 5,000 pesos al semestre. Y bueno, nosotros era toda la que quisieras llevar. O sea, sí tenías como que una cantidad de créditos, pero si no los utilizabas, se quedaban. Eran obligados, ¿no? Y creo que eran como 3,500, que es el pago a la universidad, y como 1,500, que es a rectoría. Sí, exactamente. O sea, el que era más barato era el de la facultad. Sí, y es un error común. Creo que era 1,000 y 2,500. Era un error común porque yo he estado viendo videos de gente hablando de las universidades de México, y cuando mencionan autónoma dicen el precio, solo mencionan el pago de rectoría. Pero no es la realidad. Y algo que yo escuché mucho, nunca lo comprobé, es que los médicos pagaban hasta 15,000 pesos el semestre, lo cual era muy diferente a nosotros. Por ejemplo, tú que estuviste un ratito allá en la UNAM, ¿cómo estaba la estructura de precios ahí? ¿Era igual? No, el pago es un donativo y tienen un mínimo que son 25 centavos. ¡Ah, su madre! Inclusive lo puedes pagar en línea, y una vez yo vi unos amigos hablando que si ibas con poco dinero a la ventanilla a pagar, te veían con mala cara. Entonces preferían pagar en línea. Pero un amigo un poco valemadrista decía, no, o sea, yo voy con $1, yo se lo doy a la señora y no me importa que me haga caras. Y también se dice que graduados dan hasta miles de pesos, ¿no? Ya que les va bien en la escuela. Oye, ¿y cómo fue el proceso de admisión en la UNAM? Porque tengo entendido que es muy complicado, ¿no? Es que estamos, no tienes el contexto, es que hice intercambio. Pero como es nacional, se llama movilidad, no intercambio. Sí. Entonces yo estudié un semestre en la UNAM y pues fue más que suficiente para conocer que también fue la Facultad de Ciencias. Y sí, y también era en el Politécnico era lo mismo, pero creo que el mínimo era 100 pesos, el mínimo de donación. En el Politécnico, en el Instituto Politécnico Nacional. Sí. Eso también dicen que es muy buena. O sea, tengo amigos que también conocí Empresa que estuvieron ahí en el Politécnico. Así es. Y bueno, por lo mismo de que la universidad está dividida en facultades, yo creo que es un poquito malo para nosotros porque en la facultad de matemáticas no había nada de vida estudiantil. Pues eran 3 güeyes, güey. O sea, tenía que ser hermanos de sangre sí o sí. Pero no había tanto evento. Yo vi de repente, escuché, pues mi hermano estudió en ingeniería, en la facultad de ingeniería, y él pagaba como 8,000, ahora que me acuerdo, es que nosotros pagamos como 5,000. Sí. Y allá se había muchas cosas por hacer, muchos grupos, muchos clubes, y nosotros pues no, pues, éramos como que muy nerds. Sí, estaba muy curioso porque sí había vida estudiantil, pero no sé si a diferencia del TEC, ¿verdad? Pero tenías que sacrificar lo que deberías de hacer para seguir tu carrera. O sea, te ponían eventos cuando tenías clases, por ejemplo. O sea, no había una coordinación de que, ¿sabes qué? Vamos a darles el día para que se integren todas las facultades, etcétera. No. Sí me acuerdo mucho de que de repente nosotros ahí en la facultad teníamos examen a la hora donde estaban todos los eventos chidos de la uni, básicamente. Sí. Y de que le rogábamos al profesor de que, profesor, déjenos, está chida el ambiente afuera, por favor. No, tienen que presentar ya. Es que también nosotros por nuestra carrera las clases eran en la noche y muchos de los eventos eran en la mañana, los pocos que había. También. ¿Tú llevas solamente clases en la mañana, Pablo? Pues yo tenía así diferido, porque hubo un momento que las clases, la mayoría eran en la mañana, pero luego cambiaron como la estructura de clases, porque haz de cuenta que a veces tenía una clase lunes, miércoles y viernes, y era de 1 hora, y luego las cambiaron como en bloques de 1:30, 2 días, y eso te permitía, haz de cuenta, tener esos espacios que mencionas, como para que no fuera como un calendario de bloque. No sé si me explico. Sí. O sea, que te permitiera a ti también como hacer actividades en la mañana, que pudieras hacer algo en la tarde, o de repente así,
Lo más que te podía ser de tarde una clase sería a las 4:30. Sí, pero tenías huecos entre las clases. Sí, haz de cuenta que había días que entraba a las 9 y el otro día entraba como hasta las 12, 1 de la tarde, al siguiente día. Entonces haz de cuenta que ya te organizabas, que si querías ir al gimnasio, que si te inscribías a una clase, que si estaba Expotec, también eran los eventos como los que dices de que se integraban todo, o los eventos del aniversario que eran en septiembre, que también como que hacían mucho, creo que sí lo gratificante es eso ahorita, que Sí. hay mucho que te... Digo, también pues habrá gente que dice, ¿sabes qué? Pues yo no quiero esto, ¿no? O sea, yo no quiero ir y eso, pero de cierta manera sí... Oye, yo salí de esa escuela con un montón de playeras del TEC. Gratis. Pseudo gratis. Evento de una cosa y te dan playera. Y evento de otra cosa y te dan playera. Y luego era lo de las reinas y te dan playera también. O sea, como que varias cosas así que dices tú, pues al final... porque volvemos al punto que les digo, ¿no? Yo era estudiambre, o sea, yo no tenía como tampoco el acceso. Yo comía ensaladas así, esas de 20 pesos que creo que ya quitaron ahorita de las cafeterías. Sí. Armabas como una ensalada, y de acuerdo a lo que pesaba, entonces haz de cuenta que eran como, no sé, 20 pesos de ensalada. Ah, bueno. Y ya así como que... 100 gramos de lechuga. Sí, porque pues haz de cuenta que era la manera en la que tú como que solventabas eso, ¿no? O solucionabas. Ya después sí me encontré como un trabajo de medio tiempo con el que pude solventarme ya y pues ya podía de perdido pagarme algo más sustancioso, pero sí, era como muy... O sea, se escucha muy padre, pero también era de decir, pues sí está chido, pero a mí yo tengo ciertas limitantes, ¿no? O sea, como... Sí. O sea, no sé, había gente que pues el Starbucks se lo compraba porque hay un Starbucks adentro. Sí. Sí, ¿verdad? O sea, ya pusieron que está Carl Jr., pero... Sí, mucha gente comentaba eso de las universidades públicas, privadas, perdón, y sí mencionan de que es que tienen un Starbucks adentro, y en su momento fue impactante cuando yo me enteré de eso. Sí, era un boom. O sea, pero dijeras tú, ay, ¿te dan descuento de esto o así? Pero pues no. Es que no está para los becarios ese Starbucks. No, o sea, literal. El concepto de descuento, acuérdate que es para la clase trabajadora nada más, güey. Sí. Es más, adentro, o sea, del centro estudiantil que está sobre Luis Elizondo y Garza Sada, hay un Oxxo. Entonces yo compraba café de ahí del Oxxo. Porque incluso el del TEC estaba un poco más caro. O sea, pero me da risa. La cafetería. Sí. O sea, yo me acuerdo de eso y digo que no mames, sí me acuerdo que hacía eso. Ibas con tu botecito de Starbucks, ¿no? Y lo llenabas de andati. Mi termo así. No. O acá, por ejemplo, yo me acuerdo mucho continuando con esta idea de las facultades, que cada facultad tenía su cafetería y cada una era bien diferente. De hecho, la de ingeniería civil era otro mundo, ¿no? Hasta hacían carne asada y cosas por el estilo. Era top, güey, era top. Sí, era el top. Y estaban los famosos hochos de 2 hochos y una coca por 20 pesos. Sí, ahí güey, en fin. paz descansen, güey. Esos cuando los cerraron, los encontré que se movieron un poquito más adelante sobre... Ay, no me acuerdo cómo se llama esta avenida, pero está ahí luego de la uni, güey. Pero cuando lo sacan, entra la pandemia, güey. Entonces yo creo que ese negocio no sobrevivió. Quizás ya lo volvieron a abrir, habría que checar. Pero estaban bien buenos. Yo escuché rumores que se movieron a Mederos, que es otra cosa de la universidad, que bueno, esta es por campus y creo que el TEC, bueno, tiene este campus por ciudad, están más como que en el país, pero esa está en el mismo Monterrey, pero en varios campus. Bueno, y también pasaba, en el caso del TEC, que las carreras llegaban hasta cierto punto. Por ejemplo, la carrera de ITC, que es lo que estudié, creo que la daban hasta 5º semestre en Querétaro. Entonces, si querías seguirla o si querías terminarla, pues tenías que irte a Monterrey, tenías que... Sí, conocí a 1 o 2 amigos que se tenían que mover a terminarla. Pues, bueno, supongo que tenían los medios, ¿no? Moviéndonos un poquito rápido, lo que serían tipos de universidades, estaba yo buscando más o menos cómo los clasifican, aunque habían cosas que eran que como que no acordaba para todos, ¿no? Lo bueno es que aquí tenemos a gente que estudia en universidad, en instituto, para que nos diga en casi todas las opciones. Se supone que la diferencia entre un instituto y una universidad es que la universidad tiene 1 o 2 años de cursos generales, lo que se le conoce como tronco común, ¿no?
pero en el instituto son cursos directamente relacionados con la carrera. ¿Qué tienes que decir sobre eso, Pablo? Pues hace mucho sentido porque, por ejemplo, ya ves que ahorita te conté que había materias como en común. La escuela es muy grande, o sea, el TEC abarca así como abarca todo el bloque. Y hay edificios específicamente de diseño, hay edificios de arte, hay hasta una sala de juzgado como para simular ahí juicios orales, hay laboratorios, centros de cómputo, laboratorios de redes. O sea, siento que sí abarca como todos. O sea, yo no probé ni tampoco pues me metí a todos lados. Hay un laboratorio de biotecnología también muy, muy padre. Sí. Pero, o sea, solamente entra la gente que se dedica a eso, ¿sabes? Sí, pero por ejemplo, ¿tú te acuerdas, Alejandro, que nos tocó, que a nosotros nos cambiaron eso con el nuevo plan de estudios? ¿Cambiar qué? Antes en la Facultad de Matemáticas todas las carreras veían las mismas materias. Y luego nosotros nos dieron un plan de estudios con nuestras propias carreras. Tienes razón, cuando entramos cambió eso. Pero antes sí había un poquito más de convivencia entre los poquitos físicos y los poquitos matemáticos. O sea, vean matemáticas y toda la facultad. Sí, matemáticas 1, 2, 3 eran parejo para todos, pero luego ya las especificaron más para las carreras. Inclusive, no sé si te tocó ver, probablemente sí, en FIME llevan una materia de dibujo técnico y llevaban sus que son como unos maleteros con unas reglas T. Y todos, no importaba tu carrera, lo tenían que hacer. Y sí habían varias carreras que era como que lo veían y en su vida lo volvían a ver. Ya. ¿Tuviste algo así, Pablo? Como que te obligaron a llevar una materia que nadie más, o sea, que, no. O sea, a lo mejor dibujo artístico. Bueno, esos eran al final como tipo optativas. Haz de cuenta que, digo, al principio estás con los común, pero por ejemplo, con los que estudiaron ingeniero civil, ingeniero químico, que ven física o ven, porque yo también llevé clases de física, pero pasando el semestre, llevas materias ya más afines a tu carrera, o sea, ya más lenguajes de programación, redes neuronales o algo así, que pues ya no lo ven los demás gente. De hecho, luego rezabas porque pues se llenara el cupo del grupo, porque si no, no te abrían esa materia. Sí. Y al final, haz de cuenta que ya pues, estaban las optativas, que era como que si querías llevar dibujo, o taller de escritura, o un curso de arte, o sea, que ya te metías tú como a otras clases como para, pues, expandir. O si querías tomar algo ya más avanzado en tu carrera, pues podías también completar una certificación. Con el tema de que en el caso del TEC, pues cada materia te cuesta dinero, una considerable cantidad de dinero. ¿Tuviste materias de relleno? O sea, que tú dijiste, no manches, ¿por qué pagué por esta? Híjole. Ahorita no recuerdo, pero hubo o sea, obviamente tuve que ver como un poco como el cómo se comunica la computadora con, más bien, los cables. Pero como, nosotros, o sea, por ejemplo, que de hecho no me acordaba, ya que lo mencionó Alejandro, empezamos a ver materias como de cultura de calidad o la de arte, cosas más, la de arte, la de comunicación, o sea, materias que no tienen nada que, o sea, como muy generales, como que dirías, esta es una materia de prepa. Sí. ¿Cuál otra sí, casi eran como que muy de ciencias sociales? No, tanto así no. O sea, porque en realidad sí tenía un porqué. Debías, por ejemplo, te podrías ir a lo mejor física, pero hay una razón por la cual te meten a estudiar física. Sí hay como cierta coherencia al final del por qué estudias las cosas. Creo que al final serían, si acaso, las como esas clases que no tenían nombre pero eran optativas y que tú literal elegías qué clase querías llevar. Si querías estudiar algo de derecho, pues métela. O sea, al final, si quieres llevar dibujo gráfico, pues llévala. O sea, nada más que tienes que cumplir con lo que se pide en la clase, ¿no? Y pasarla. Ya. Sí, pues eso. ¿Tú te acuerdas cómo se llaman esas materias, Alejandro? Pues eran de tronco general, ¿no? Algo así. Tenían un nombre y esas sí las llevaba toda la universidad. De hecho, por ejemplo, ahorita estoy viendo el plan de estudios nuevo y viene una materia que es cultura de paz. Ay, no puede ser. Y es como que tiene que ver alguien de computación viendo la materia de cultura de paz, ¿no? Pero la tienes que llevar. Por ejemplo, bueno, no sé si ustedes llevaron ética. Sí. Sí, ética, por ejemplo.
O sea, pero eso es de que todas las carreras tienen que llevar ética, Sí. o sea, una ética. Nosotros teníamos una o dos por semestre. Sí, de hecho eran varias porque te acuerdas que nos tocó un maestro y luego lo cambiaron por otro. Sí, y aquí estoy viendo, por ejemplo, hay una, pues la típica, ¿no? De liderazgo. Que bueno, en el TEC creo que llevan una de emprendedores al último, pero esta no tiene nada que ver. Pero sí, de repente eran materias que no tenían nada que ver, como la de ética, cosas por el estilo. Que nosotros le decíamos de relleno, ¿no? Ujú. Y me acuerdo que una vez que tomamos una en verano, un maestro dijo de que, bueno, el relleno no es malo, o sea, ¿qué es una almohada sin relleno? Nos decía. Se supone que es la diferencia de que la universidad es un poco más tediosa, pero te voy a decir algo, en la UNAM no se da tanto, también depende de, o sea, esta es como la idea general de las diferencias, pero en la UNAM no hay tantas esas materias, es estrictamente como que le decimos de puro relleno, como la de desarrollo sustentable y cosas por el estilo. Ya. También, bueno, supone que están las públicas y las privadas, que las públicas son financiadas por el gobierno. Suelen tener muchos más estudiantes. No tengo los números, pero sí busqué. Los estudiantes de la autónoma son muchos más que los del TEC. Pueden ser estatales, nacionales, autónomas y con algunas otras distinciones. Y algo muy curioso, que las públicas pueden tener carreras no rentables o especializadas, como antropología, literatura, historia, trabajo social, cosas de estilo, ¿no? Ujú. Creo que todas las universidades o, por ejemplo, también creo que el TEC tiene una carrera de letras Sí. y de repente no hay alumnos. O sea, pero por ser universidad o escuela tiene que llevarla. O sea, una vez me Exacto. explicaron. Sí, o sea, el TEC al fin y al cabo es una empresa. Si no le conviene la materia, la carrera la quita. Claro, y eso es lo que pasa también, que luego de repente, yo quería estudiar esto, no, pues es que ya se fue. Muy mal. Y en las privadas, como bien lo mencionas, son financiadas por empresas o completamente de la matrícula. Pueden ser sin fines de lucro, hay algunas sin fines de lucro. Y algo que me interesó bastante, y en México casi no hay, pueden ser de afiliación religiosa. Bueno, en México sí hay bastantes, pero no en Monterrey. Y eso puede dar a pie a que no hay tanta libertad de expresión, ¿no? Pero, ¿universidades religiosas? Sí, te digo una muy famosa. ¿Cuál? La Universidad Jesuita de Guadalajara, bien conocida como el ITESO. Sí. Y un tema que más o menos tocó Pablo, el préstamo estudiantil, ¿no? Que esos no hay en las privadas, en las públicas. Por ahora, güey, por ahora. Así es, sí es. Se maneja mucho el préstamo estudiantil también en Chile, pero creo que porque, bueno, ellos tienen el sistema un poquito más como Estados Unidos, de que casi todo es privado. Sí, claro. Es que como lo platicó Pablo, todavía es la forma dócil del préstamo estudiantil. La diferencia de Estados Unidos que ya es un negocio de, ¿cómo se llama? De loan sharking. O sea, de que te presto, no sé, 10 pesos. Pero me vas a pagar 1,000. O sea, donde los intereses están bien exagerados. Oye, Pablo, pero ¿tú sabes quién te prestaba? ¿O se te prestaba el instituto? ¿O era una empresa aparte? ¿O un banco? ¿Tú tienes idea de eso? Era un préstamo con Santander, porque de hecho, o sea, no es que yo fuera al banco, sino que yo todo el trámite lo hice con agentes del TEC, porque te hacen un estudio socioeconómico y te preguntan así un montón de cosas de qué gastas, para qué, cómo le haces y así. Al principio pues todo muy bien, o sea, porque pues obviamente te dicen, no, todo en orden, así como que... Mientras no te gradúes todo está bien. Sí, porque también había varias cláusulas, como que quién iba a ser el responsable, en caso de que falleciera el responsable, pues qué iba a proceder, porque también el TEC te protege en ese aspecto. No sé si sabían. Ok, ¿quién lo paga si tú no puedes estar? Ya que sí tuve un caso de una compañera que falleció su papá y él como que absorbió los gastos. O sea, ella se cuenta que no salió con esa deuda al final. Sí. O sea, son cositas que obviamente pues... Al fin y al cabo el TEC, por su prestigio y todo, es un poquito, diría, humanista, ¿no? Pero no me sorprendería que hay universidades que no te la perdonan. Pues fíjate que, por ejemplo, es más, todavía con lo que les conté ahorita del caso de mi oferta que no llegó, al final que te dan tu tabla de amortización y te dicen que yo nunca había escuchado ese término hasta que acabé la escuela y lo volviste a escuchar. Y te dicen, por ejemplo, van a haber 3 casos en los que a lo mejor tú no puedas pagarlos y te podemos hacer
dar una prórroga o te podemos replantear tu deuda sobre la marcha o te damos más tiempo, o sea, nada más que pues dinos. Que de hecho al final hice eso porque como mi oferta no llegó y pues me dieron prórroga de 6 meses, haz de cuenta. Sí. Entonces como que, o sea, sí hay cosas que tú dices, ay güey, pero sí todavía te apoya un poco el tecnológico y te dice, como, pues mira, no pasa nada. Sí, sí. ¿Y ahorita ya la liquidaste o todavía le debes algo al TEC? De hecho, en el 2020 fue que terminé, no, 2021, terminé de pagar todo. ¿Qué sentiste? ¿Te sentiste liberado? Lloré. Sí. Okay. Es que mira, o sea, uno dice, por ejemplo, ay, pues, o sea, estás chavo, dices, me preocupó después, pues X, ¿no? Y ya cuando lo vives, de que pues ya estás graduado, ya estás pagando, o sea, que ves todo lo que se te va, que dices, pues ya lo gasté, ¿no? O sea, o sea, creo que si estuvieras pagando un carro, pues mínimo dices, bueno, pues tengo el carro. Y acá yo decía, bueno, tengo el título, ¿no? Pero yo veía, por ejemplo, y pues Alan sabe, o sea, yo veía amigos de que pues viajaban a Europa o que hacían X o Y compra o se que compraban su casa. Iban a comprar su casa o que si compraban su carro, si se iban a Japón, o sea, se cuenta que un montón de cosas y yo me sentía de cierta manera limitado porque pues no podía solventar eso todavía. O sea, era como que pues no, porque pues también es tu primer trabajo, estás también como viendo qué onda y como que sí te llega un poco ese arrepentimiento de que dices, ay, ¿por qué no lo pensé bien? Y me fui al Politécnico, por ejemplo. ¿Por qué no estudié en la uni? O sea, o ¿por qué no me fui a esto otro lado? Digo, obviamente pues lo reniegas, pero incluso ahorita que les he contado todo, o sea, como que todo lo que vivía en el TEC, pues dices tú, pues valió la pena. O sea, como... Sí, eso es un sentimiento extraño como que de amor-odio, de... Ajá. Sí, porque pues obviamente la experiencia está muy chida. Y pues al final yo pagué, bueno, mi papá, pagó las cosas pues, como pudo y salimos y pues bien padre, pero si dices, ay, si me hubiera ido a México y si hubiera, no sé, como que, pues creo que como humanos luego a veces pensamos cualquier otra así. opción, pues. Sí, exacto. ¿Y qué se decía del prestigio de la universidad? ¿Se decía que era la mejor privada, la mejor del país, la mejor del mundo? Fíjate que sí se hablaba mucho, lo noté más a nivel mundial cuando tenía compañeros que querían irse de intercambio. Sí. Y las universidades que les decían con quién tenían convenio, como que te decían, aquí sí te hacemos válida, aquí sí te hacemos válida, aquí no, aquí no. Por ejemplo, yo hice un viaje después de graduarme que me fui con un compañero que justo estaba viviendo en Boston y conocí el MIT. Yo nunca había visto o sea, conocí el MIT, conocí Harvard, conocí varias universidades de por allá. Sí. Y yo dije, hubiera estado padre haber venido de intercambio ahí, pero en ese momento creo que el MIT no tenía convenios con el TEC. Oh, y ahora ya los tiene. Ajá. Ahorita ya los tiene. Porque también para ese tipo de convenios, la universidad evalúa y te dice si te puede revalidar cosas o no. Sí, sí. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, dije, no, pues entonces sí, no estudié en cualquier escuela, o sea, como... Cualquier escuela de rancho. Pues, o sea, porque también es de agradecer eso, ¿no? De que, pues, pues saliste de esa escuela. Sí. ¿Tú, Alejandro, te acuerdas de qué decían de nuestra universidad? Yo me acuerdo que varias veces salió en el norte de que sí estaba posicionada en una de las top, ¿no? A nivel Latinoamérica, por lo menos. Pero fuera de ahí, no. Uy. Pues yo recuerdo que le echaban muchas flores a la Autónoma de Nuevo León. Y yo me considero que desde hace mucho tiempo he estado investigando los tops de universidades. Y ahorita les voy a compartir uno que supone que es el que más influencia tiene. Es el de QS, Top Universities. El QS significa Quakerly Simons, que es una empresa británica. Y es el ranking más influyente del mundo, ¿no? Ok.
Entre las métricas que sigue es la reputación académica, la reputación del empleador, la red de investigación, citas por artículo. Entonces ellos tienen como que sus métricas muy cuadradas de cómo medir los tops. Estaba revisando el del 2023, perdón. Y la internacional, así como nos dice Pablo, está en primer lugar el Instituto Tecnológico de Massachusetts Institute of Technology de Estados Unidos, y es privado. En el lugar 2 está la Universidad de Cambridge de Inglaterra y es público. En el 3 está Stanford University de Estados Unidos, que también es privado. Y en el 4 está Oxford University de Inglaterra, que es público. Y Harvard University de Estados Unidos, que es privado. Entonces con esto nos vamos dando cuenta de algunas cosas. La primera es algo bien sabido por la comunidad. En Estados Unidos casi todas son privadas, perdón. Y en Europa casi todas son públicas. Y la otra cosa es que están tomando todo lo que es el top, ¿no? Y así como que yo pensando un poco o sea, podemos decir eso de esta universidad es la buena, esta es la que no. Puede ser muy ambiguo. Entonces, yéndome un poquito a las métricas, estuve checando las primeras 100 posiciones. Y el 22% eran públicas y el 78% eran privadas. Entonces como que se está viendo, haciendo alevosía a nuestra pregunta, se está viendo que las privadas tienen por mucho bate, ¿no? De hecho, yo creo que viendo estas universidades británicas, tal vez, y el top 10 estaría repleto de puras privadas. Pero por ejemplo, de este top 5 internacional, ¿todas estas son privadas? No, como dije, las de Inglaterra, el Cambridge, que es el segundo lugar, y Oxford, que es el 4, son públicas. Ya. Y las demás son privadas, ¿no? Que de hecho ambas están muy cerca de Londres. Y si te vas yendo más para allá, siguen saliendo privadas de Estados Unidos, hasta de Hong Kong y cosas por el estilo. Entonces, como a lo mejor son casos como muy especiales, por eso hice como que de las primeras 100. Pero esto es a nivel mundial, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué pasa con Latinoamérica? Y hice lo mismo con Latinoamérica. Y es extraño porque otros tops no concuerdan al 100%, pero tienen como que unos patrones que siguen. Pero en primer lugar está la Universidad de Buenos Aires, que es pública. En segundo lugar está la Autónoma de Nuevo León, que también es pública. En tercer lugar está la Universidad de Sao Paulo, Brasil, que es pública también. En cuarto está la Universidad Católica de Chile, que es privada, y ahí hacemos referencia a que las universidades religiosas son privadas, casi por fuerza mayor, o por definición. Y la quinta es la Universidad de Chile, que es pública. Entonces estamos viendo casi lo opuesto, ¿no? En Latinoamérica. Claro. ¿Y a qué creen que se deba? O sea, por ejemplo, ¿creen que, por ejemplo, en el caso de Cambridge y de Oxford, que son públicas, pero están en un buen lugar? Sí, mi pregunta es, ¿qué piensan de eso? De que a lo mejor el gobierno apoya más eso, o de que hay mejor infraestructura, o tienen al alcance varias cosas, o... Bueno, algo que se sabe de estas métricas es que están como que un poquito, se podría decir amañadas, pero no la mal manera, sino que una universidad ya sabe qué es lo que ellos buscan y se pueden dirigir. Por ejemplo, la UNAM está aquí por su mucha investigación que tiene en medicina. Entonces, eso es como que en citaciones es donde destaca, y es lo que les encanta, que haya investigación. O sea, entonces se fijan más como en qué tanto avance aporta la gente egresada de ahí. Sí, bueno, como dije, tienen sus métricas de reputación, citaciones, porque de hecho lo que mencionaba mucho de la Autónoma de Nuevo León es que se enfoca mucho en el estudiante, que lo que va a trabajar, más que en quedar bien como que en investigación, por decirlo así. Es como decir, a ti te estoy preparando para que trabajes, no estoy preparando a gente para que haga investigación. Por eso decían ellos, nos va mal en los tops, lo cual también pues no me parece muy justo, ¿no? Pero es que también el decir, es que mi objetivo es preparar al estudiante para que trabaje, es algo muy ambiguo, es algo que no puedes medir. Entonces ahí como que hay una cierta tricuela, ¿no? A lo mejor tú
una universidad que en tu universidad te gustó mucho, te divertiste, te preparó bien, pero como no cumple las métricas, a lo mejor ni siquiera hace investigación, sí, no entra, ¿no? Yo creo que esa es la distinción principal entre instituto y universidad, la que hablamos hace ratito precisamente. El instituto sí está muy enfocado en desarrollar trabajadores, ¿no? Se supone, pero te recuerdo quién es el número 1 a nivel mundial, un instituto. Ujú. Y de hecho, algo que yo llegué a hacer un trabajo sobre esto en la maestría, y algo extraño que noté, el de Massachusetts es como que la excepción a casi toda regla, porque casi todas las universidades top tenían una facultad o un área de medicina, y el de Massachusetts no tiene. De hecho, creo que es el No. único de los primeros 50 o algo por el estilo. Ya. Y yo me imagino que es por el área de la investigación, porque hasta el TEC de Monterrey tiene área de medicina. Sí, Entonces, sí te pega un poquito la investigación, pero Massachusetts le invierte tanto en la investigación de tecnología que tiene tienen muchas un publicaciones. museo bien padre que también tienen ahí como el primer robot que crearon como de movilidad, así que se moviera el solo y, o sea, está muy padre como todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, de que... Sí, sí. Sí, inclusive yo estaba viendo un artículo hace tiempo de los paneles solares que se llenan de arena, entonces dejan de funcionar. Ujú. Se limpian con agua, pero el agua es muy extraña, es muy costosa llevarla a los desiertos. Entonces el MIT hizo una especie de limpiador magnético para evitar usar agua, y era así como que le Órale. invirtieron mucho dinero a ese Sí. proyecto, ¿no? Sí, tiene muchas cosas así. Muy interesantes. Entonces, eso es lo que como que te mueve, ¿no? Pero en Latinoamérica hay un poquito más de las públicas, pareciera, pero estoy viendo que ya contando las primeras 100, el 45% son públicas y el 55% son privadas. O sea, sí destacan más las privadas, pero sí son mayoría las privadas, pero las públicas como que son muy diferente el caso al ámbito internacional. Ujú. Algo que yo estaba pensando y no encontré como que mucha investigación es que en teoría pues las privadas son muchas más, ¿no? Pero luego entramos en este tema de que bueno, es que aquí se busca no cualquier empresa, cualquier universidad entra, pero aparte hay mucha diferencia entre el TEC de Monterrey a, no sé, a la Escuela Electrónica Monterrey, ¿no? Hay de Sí. privadas a privadas, hay muchas de las privadas, como que privadas chafitas hay muchas. Y siento yo que también es esto como, pues sí, o sea, de reconocimiento, o sea, digo, ¿cómo te ganas el reconocimiento, no? O sea, creo que ahorita pusiste el ejemplo, ¿no? De la Escuela Electrónica de Monterrey, pero siento que en su momento era como lo más actual o lo más vigente, ¿no? O sea, Pues que no a nivel a lo mejor carrera, pero digamos de técnico, bueno, no tenían carrera ellos. ¿no? Pues no, solamente dan carrera técnica, y pues que es muy difícil de medir eso tú, y se supone que se decía en Monterrey que la mayoría de los técnicos buenos eran de ahí. Pero Sí. ¿cómo lo mides, no? O sea, es muy difícil medir el ambiente laboral. O sea, habría que entender como el contexto. Digo, desconozco ahorita de la escuela cuántos años tiene, ¿no? Y de cuánta gente se ha preparado de ahí, pero sí sería como interesante a lo mejor investigar y ver en qué momento, porque digo, todavía la escuchas. Sí, ha sobrevivido. O sea, y dices tú, ¿cómo? Pero luego si por ejemplo dices, bueno, voy a medir de mis egresados quién gana más dinero, pues para empezar las públicas no lo miden, no lo checan. No. Y para continuar pues es injusto, ¿no? Porque en teoría hay mucho hijito de papi que va a las privadas, pues van a ganar más dinero. Y está como interesante saber eso, ¿no? Como alguien que, por ejemplo, va... O sea, cómo hacer que esta persona que a lo mejor va a esta universidad, pues tenga lo mismo alcance que el hijo de papi que va... Exactamente. Ahorita iremos un poquito a eso. Ok. Muy bien. Por unos casos específicos. Pero yendo un poquito hacia diferencias específicas entre privadas y públicas, encontré por ahí, es un poco hacer trampa porque es de El País, y El País es un periódico español. Ujú. Pero dice, ¿por qué alumnos de las privadas encuentran mejores trabajos? Encontré cosas interesantes que a mí me hacen mucho sentido, porque ellos hicieron una investigación de la inserción laboral, no tanto del salario ni nada por el estilo, ¿no? Y menciona mucho que las privadas son mucho más efectivas en esta inserción, excepto a carreras de ciencias sociales, jurídicas, en especial en ciencias sociales, jurídicas, ingeniería y arquitectura. Pero
en las públicas les va mucho mejor en las artes, humanidades, ciencias de la salud, en esas ramas, ¿no? Entonces ellos hicieron como que una investigación y a mí me ha sentido porque supone que las privadas están más enfocadas a lo que decíamos, ¿no? De que a darte un producto a alguien que trabaje. Entonces algo como artes, pues lo veo más, que más hace más sentido es una pública, o como decíamos, trabajo social. Se supone que las públicas son más fuertes en medicina, por ejemplo, en ciencias de la salud. Uh-huh. Entonces ellos hicieron esa medida de quién labora. Entonces yo creo que si tú estás buscando, siempre dicen, depende de lo que vas a estudiar, ¿no? Y aquí es donde empiezo a ver las distinciones. Si quieres estudiar algo de artes y humanidades, ciencias o ciencias de la salud, te conviene más una pública probablemente. Aunque hay sus excepciones. Porque yo entiendo que está la carrera de arte en la UDEM. ¿Tú sabes si hay carrera de arte en el TEC de Monterrey, Pablo? Arte como tal, no. O sea, hay animación y arte digital. Solo algo como que vendible, por decirlo de una manera chusca. Pero no hay como... Creo que... Digo, bueno, esto lo sé porque pues... soy muy fan de gente que estaba en el medio, pero creo que la uni sí tiene como artes plásticas o... Sí. Que de hecho, pues la famosa fiesta de disfraces de Halloween es como lo mismo. O sea, unos contenidos que neta te quedas tú, wow. Que te voy a decir algo de esa carrera, al menos en mis tiempos, solo aceptaban 15 estudiantes al semestre. Sí, y es una carrera, o sea, no es algo de que hay por hobby, o sea, como que alguien que de veras tenga esa hambre de explorar esa parte o de expresarse. Sí, los filtros eran muy pesados porque decían que los querían preparar muy bien, por lo mismo de que pues, el campo laboral es muy exigente. Y creo que o sea, digo, bueno, pues yo ubico varias dragas que han salido de ahí, ¿no? Y que soy muy fan, o sea, siento que la gente... ya agregando yo a mi cosecha, ¿verdad? Pero, a ver, explícanos qué es una gaga para continuar, que Alejandro está confundido. Es un artista que usa el arte, básicamente, o sea, mediante su cuerpo, mediante ropa, o para expresar algo. O sea, eso de las fiestas de Halloween del chavo que se disfrazó del vaso del pollo loco y o sea, del o sea, digo, tiene algo, o sea, es algo que tú lo ves y dices, güey, ¿cómo se le ocurrió? O sea, ¿cómo lo hizo? O luego ves a las drags que salen de ahí, que también tienen o sea, como cierto toque que no cualquier persona lo hace, o sea, pero es alguien que está preparado y alguien que explora y alguien que sabe de materiales, que sabe de muchas cosas que obviamente pues en la escuela es donde lo aprendes, no es porque nada más me puse yo aquí a jugar a ver qué pego y todo eso, ¿no? O sea, digo, creo que a lo mejor ya me estoy metiendo en temas que no. Van a sacar este audio en Twitter y me van a cancelar. Pero siento que, por ejemplo, en el TEC yo no vi al menos, o sea, sí había como talleres o clases si querías bailar o si querías hacer esto, pero así como una carrera profesional, no recuerdo haberla visto. Así es. Sí, bueno, se supone que nosotros no estamos en esa área, pero sí. Pero bueno, ya ves que en ambas se da arquitectura, pero supone que la del TEC es un poco más famosa. Pero esta idea que es como que arte, pero útil, por decirlo de cierta manera. No quieren verse con algo muy conceptual o muy abstracto. O sea, por ejemplo, sí tomé una clase de arte, o sea, en el TEC, que aprendí de corrientes artísticas, aprendí de estilos y así, pero no a profundidad. O sea, lo ves como algo como ciencias sociales, como si aprendieras historia. Pero no así de que vamos a plasmar, vamos a hacer así, o sea. ¿Y no supiste si había carrera en filosofía? Filosofía no sé, pero creo que pues letras, o sea, creo que en ese momento, o sea, en el 2010, 2000, lo que yo sabía que había eran letras. Sí. Pues el TEC porque organiza la feria del libro, ¿no? Algo han de tener relacionado con eso. Y alguien me explicó porque yo veía que cerraban carreras de otras cosas y luego decían, ¿por qué cierran IT, que era una carrera que en algún momento creo que cerraron, y no cierran letras? Y luego me explicó un profesor, no, pues es que el TEC está como de cierta manera obligado a tener esta carrera para poder seguir ejerciéndose como universidad o así. Oh, era un requisito. Porque también, bueno, hablo por hablar, pero que yo sepa, el TEC es muy bueno en periodismo.
Y a lo mejor ahí se podría ligar un poco pues, letras, ¿no? Sí, ahí está más claro también como... También pasa eso que dices de que es gente, o sea, no sé, una empresa llega, necesito gente especialista en esto. Y sí, te vamos a hacer una carrera. Que prepare personas que al final su función sea cubrir esos trabajos o eso que se pide. Sí. Sí, bueno, al TEC ya está un poquito difícil exigirle, ¿no? Tendrás que llegar con mucho dinero. Exacto. A lo mejor una de las empresas fundadoras, solo por el estilo. Y si ustedes que nos escuchan son chavos que no saben qué estudiar, se me nota la edad cuando digo chavos, son jóvenes. Estaba por ahí viendo un artículo de LinkedIn y menciona varias cosas interesantes. Por ahora ya estamos viendo, ¿no? Que si a ti te interesa es lo de la salud y cosas por el estilo. O sea, por ejemplo, en Autónoma de Nuevo León está la literatura en historia y están carreras de filosofía, por ejemplo, que a lo mejor no... Si tú buscas algo por el estilo, tendrás que ir forzosamente a una privada, ¿no? A una pública. Pero dentro de lo que marca de las diferencias entre universidades, lo primero es lo más obvio, que es lo del costo, que lo pone como una pregunta de ¿lo puedes pagar? Y cito a una persona llamada Jack Wack, que es un asesor patrimonial en una empresa financiera de Estados Unidos, que también tiene su podcast y cosas por el estilo. Dice, la universidad es la única cosa, entre comillas, en el que el vendedor les dice a los compradores cuánto deben pagar. También es la única compra importante en la que compramos primero y luego determinamos la asequibilidad. Como que un poco extraño, ¿no? Lo compro y luego veo si funciona o no, si me es redituable. Pues es que es un riesgo siempre. Llega un punto en el que estoy yo así como de ¿por qué no pensé mejor en estudiar en otro lado? A lo mejor, ¿por qué no pensé que me estaban metiendo en la cabeza estar en el TEC y no decir yo que quiero estudiar? Y de hecho, algo que tiene como que una conclusión, y vamos a esto de la vida estudiantil, ¿no? De que para decir tu carrera, en lugar de, pues de saber el éxito académico, que te fijes más cosas como que el ambiente, las actividades extracurriculares, la experiencia en el campus. Dice que eso contribuye a tu felicidad y a tu éxito académico y que suele ser muy diferente de universidad a universidad. Ahí deberían, más o menos como que hace la conclusión de que, bueno, también te dice mucho, el dinero importa mucho, ¿no? Pero por estadística en Estados Unidos casi todos tienen beca. Igual tú dijiste que como el 90% de tus amigos no tenían beca. Sí. Entonces, sí te va a pesar, pero es como que mejor fíjate qué te va a hacer más feliz, es lo que concluye este artículo. Y al último dice algo como que un diploma de universidad pública no pone a un estudiante en desventaja en el mercado, al igual que un diploma de escuela privada no garantiza el éxito. Lo cual es un poco romántico, no estoy 100% de acuerdo, pero hace sentido, ¿no? Donde yo creo que sí hace efecto el tema de vida estudiantil son las conexiones. A final de cuentas, en la vida real, las conexiones pesan más que un diploma. Sí. Sí, es la principal razón por la que mucha gente va a una universidad privada. Sí. Y para irnos un poquito a esta idea de decir un poco de experiencias, vamos a nuestra gustada sección de ¿qué dice Reddit? En este caso encontré una pregunta de un subreddit que se llama No Stupid Questions. Dice, ¿cuál es la diferencia entre asistir a una universidad privada más cara y una universidad pública más barata? Primero, bueno, allá es muy diferente, alrededor de $3,000 o una hipoteca. $300,000. 300,000. O como nos dice Pablo, un carro. Una Cybertruck, ¿no? Un carro mamalón. Yo tenía aquí sacando los trapitos de mis parientes. Un primo mío se fue a hacer una maestría a Estados Unidos y como que su mamá me quería que me inspirara de él y me dijo, y él lo hizo solo, o sea, nosotros no le dimos nada de dinero, nada más vendió un carro que le dio tu tío que costó como $90,000 pesos, pero nada más eso. Y yo me quedé como, tía, yo quisiera el 10% de eso para mi escuela. Yo si tuviera el 10% de eso sería feliz, casi. Órale. Así como Pablo con sus carros caros. Con el Audi. El Audi. No, nada más le regalamos el Audi de la familia. Es como, tía, mi familia no ha tenido carro en 10 años.
Otra respuesta dice, pagas por prestigio de poder decir, estudié en una universidad fancy pants. Ya sabes, una universidad fifí. Fifí, sí, se podría decir como fifí. Y se puedes gastar 150,000 en una educación que podrías haber obtenido bueno, está citando esta película, ¿no? La de Mente Indomable. Sí. O The Good Hill Hunting. Puedes gastar $150,000 en una educación que podrías haber obtenido por unos 50 en multas atrasadas en una biblioteca pública. Pues más que nada, si lo que buscas, como dice Alejandro, conocimiento, ¿no? Pero muchas carreras necesitas las conexiones o el prestigio. También dice, las personas que vayan a una universidad fifí conocen a personas ricas que les darán mejores trabajos. Exactamente. ¿Qué opinas de eso? ¿Es cierto, Pablo? Pues, pues mira. Un ejemplo de nada más no digas marcas. Si no lo censuramos, no hay problema. No, pues, o sea, es que, por ejemplo, digo, bueno, es que no sé si puedo decir esto. Pero el señor Sal contrató al señor Pimienta. No, por ejemplo, pues yo entré Empresa TI. Y luego yo después referí a un amigo porque estaban buscando a alguien con tales habilidades y fue como que, oye, pues creo que cabes tú para esto. Y creo que es algo muy común, pero no nada más ahorita. Bueno, es que creo que en ese momento, por ejemplo, de cuando cuando salí de la universidad no lo vi tanto porque pues te digo que nadie me quería contratar. Sí. Y yo no tenía quien, o sea, sí tenía amigos que me decían, oye, pues ven entrevista aquí, ven entrevista acá, pero ni siquiera en esas empresas me contrataban. ¿Por qué? No sé. Uh-huh. Pero creo que pues dependería mucho de qué empresa estamos hablando, o sea, el perfil y la oportunidad, porque pues también creo que si uno se propone estar en X o Y empresa, lo puede hacer, pero se tiene que dar la oportunidad y se tiene que dar que tú cubras como esa necesidad. O sea, no es cosa de... podría ser suerte, pero pues necesitan pasar esas dos cosas. Entonces, sí siento que el conecte es importante, pero en realidad es más como tú. Sí. Es que nosotros tenemos una desventaja que el área de tecnologías rompe muchos estereotipos y moldes. Uh-huh. Entonces aquí sí, de plano te tienes que valer por ti mismo, ¿no? Ahora imagínate los de que estudian relaciones internacionales, pues también es como que más difícil para ellos. Ajá. Digo, sí, cabe mencionar eso, que estamos hablando del área de sistemas, ¿no? Sí, y que entonces también... Si nos enfocamos en otras áreas, por ejemplo, la jurídica, o sea, todo el tema de las carreras jurídicas, pues ahí sí ocupas conectes o no. En el sentido de que si tienes un conecte de pura casualidad, te toca un juicio o un caso con un juez que resulta ser tu tío lejano, a lo mejor sí puede haber algo ahí, ¿no? Claro. Sí, o si eres de administración, pues hay una diferencia entre que empecé como el trabajador de oficina más de bajo nivel a soy siendo, no sé, ayudante del CEO del amigo de mi papá o algo por el estilo. Sí, exactamente. Te digo, está bien. O sea, pero pues tienes que también cubrir esa necesidad, ¿no? De que necesitan a alguien así. O sea, y a lo mejor pues puede ser que el contacto te lleva a no sé dónde y te desarrolles. Así es. Y le recuerdo, la pregunta es las diferencias entre universidad privada cara y pública barata. Uno menciona exactamente lo que dijo Pablo. Lo cito, dice: el costo. Muchos compañeros que estudiaron en escuelas superiores se quejan de que después de 10 años siguen pagando sus préstamos. Puede que sigan viviendo con sus padres, mientras que los que estudiaron local tienen dinero para comprar una casa y llevar a su familia de vacaciones. Eso también me pasó mucho. Y luego como que desarrolla, ¿no? Al menos que planees trabajar 70 horas a la semana para convertirte en un CEO. No veo ningún beneficio en estudiar en una escuela costosa. Mientras más dinero gastas, más tienes que gastar en préstamos. Bueno, esto considerando de que, o sea, tu deuda, Pablo, pues, ¿qué ves? ¿El 1% de lo que es una universidad cualquiera en Estados Unidos? Pues... ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, bueno, ellos dicen que no, a menos que termine siendo un CEO, es imposible que le recuperes así de golpe todo, ¿no? No le ve sentido. Pero estamos hablando de que ellos, sus préstamos son de $300,000, no de, no de tu carro.
Es de una casa, no de un carro. No, pues, ok. No, mi deuda era un 10% de todo eso, haz de cuenta. Sí, sí. No, mentira, el 45%. ¿El 45% de $300,000? Pues sí, pon tú. Madre mía. O sea, podemos decir cantidades aquí porque pues... Tú di lo que quieras, amiga. O sea, fácil terminé pagando como unos 450. Ah, pero esos son dólares. No, pero yo te estoy hablando de pesos mexicanos. Sí, sí. Y eso lo acabé de pagar en 5 años. Digo, No, pues también, o sea, uno no tiene como esa educación financiera, uno no, o sea, anda ahí como viendo qué onda, que también dices tú, bueno, pues lo pude haber aprendido también en la universidad o en algún lado, ¿no? O sea, como... ¿Que no enseñan finanzas en el TEC? Pues sí, o sea, no, así como, pues, no, estás viendo como lo de tu carrera, pues, o sea, pero, pues, creo que yo vi economía en prepa, porque sí llevo una materia de economía, pero pues, Sí. estás más chavo, o sea, ni siquiera estás pensando, te escuchas el PIB y dices, ¿qué carrera es esa? Si te hubiera dicho tu maestro como que pon atención porque eso te va a salvar la vida, te va a salvar unos años de vida, ¿le hubieras puesto atención? Tal vez. Va a ser una materia del último semestre de la prepa tech. ¿Cómo pagar tu préstamo estudiantil? O sea, no sé, pero... es que hasta, digo, me acuerdo de ese momento de cuando nos llevaron a la salita a explicarnos todo eso. Y parecía como que, de que, bueno, o sea, aquí está la tabla y y tú, o sea... ¿No sentiste como que te estaban vendiendo un multinivel? ¿Una estafa piramidal o algo así? Sentía que era así como de que, bueno, así está el mundo real. Les voy a decir cómo va a estar de aquí el pedo de aquí a 5 años. Y sí sientes, porque aparte de esta vida estudiantil que te digo, pues, obviamente ya cuando te vas a graduar, pues el TEC te chiquea mucho. O sea, hacen un evento así como de, porque todo el semestre, donde básicamente te está despidiendo la escuela, y luego llegas a ese punto de la reunión y es así como de, ay, espérense, o sea... No me quiero ir, señor Stark. Siempre no. ¿Y en la pública cómo fue, Alejandro? De que lárgate y no te robes el papel de baño. Básicamente, güey. Ya se pueden ir desde hace como un mes. Ya no vengan a conectar sus celulares aquí a recargar celulares a la escuela. Además, eso les faltó, ¿no? Ser más avaros en todo. Les vamos a cortar la luz a partir de las 5. No manches. Y nada más para terminar con la sección de qué dice Reddit, por ahí pudimos contribuir con una pregunta a Ask Latinoamérica, que se pone en inglés porque hay mucho brasileño ahí. Y mi pregunta fue, reclutadores, ¿hay alguna diferencia significativa entre los candidatos de una universidad pública o privada? Al fin y al cabo nosotros estamos generalizando, ¿no? Entonces es un poco difícil. Pero pudimos rescatar varios casos. Por ejemplo, alguien dice que Chevron en Argentina, que es una empresa de gas, es internacional, dice, daban prioridad a estudiantes del ITBA, que es el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el cual es privado, aunque la UBA, que es la universidad pública, la que mencionamos, que es el primer lugar de Latinoamérica, aunque la UBA es considerada mejor en la mayoría de las métricas, no tiene relación con su performance, decía un tipo. Otro que es lo que decíamos, dice, en Costa Rica, en el sector de tecnología no. Tu nivel de inglés importa más que tu universidad. Lo cual me da una duda que creo que Alejandro y yo no concordamos en esto, pero bueno, para mí en la Autónoma de Nuevo León yo salí con 0 inglés. Y yo entiendo que, bueno, tú dices que a ti te exigieron el examen de inglés, pero a ti, Pablo, ¿había como que más facilidad para practicar inglés o para estudiar inglés? Fíjate que olvidé mencionar eso ahorita. Si llevas una clase de inglés, que es como parte de tu programa. Es como un curso general de todos llevan inglés. El curso general y pasas tu examen. Bueno, en ese momento era el TOEFL, ahorita no sé cuál es. Pero, por ejemplo, si tú reprobabas ese TOEFL o si tú no alcanzabas los puntos, creo que tenías de 2 maneras. O volvías a llevar la materia, que básicamente la materia era cómo pasar el TOEFL, o sea, trucos del TOEFL, para que los identificaras y sí, no cayeras en trampitas que tiene el examen. Y la otra era que tú lo vuelvas a presentar, pero ya tú lo pagas. ¿Pero no llevaste así como que materias de tu carrera en inglés o algo por el estilo? No, solamente en preparatoria una vez.
con un maestro hindú. Entonces, ¿todos cómo saben inglés los que se gradúan del TEC de Monterrey? Porque el TEC, te digo que tiene esa... o sea, en prepa tenían 2 programas, el programa bilingüe y el programa bicultural. El bicultural, perdón, eran todas las clases en inglés, con maestros en inglés, y todo. El bilingüe, que era donde estaba yo, era español y contenido o libros en inglés. Entonces cuando pasé al TEC, el TEC te dice, no te preocupes, yo nada más de inglés te voy a pedir el TOEFL como requisito de graduación y que me curses un nivel de inglés. Sí. Entonces yo lo cursé, pasé el examen y si ese examen, o sea, haz de cuenta que desde primer semestre ya tenía mi requisito de graduación. Sí. Entonces, pues que, ajá, dime. Me es extraño porque pues prácticamente lo mismo en la Autónoma de Nuevo León. Nada más que es solamente una prepa la que es bilingüe. Bueno, de hecho ya están extendiendo varias. Pero lo mismo, nada más que no era el TOEFL, era un examen que quién sabe dónde lo inventaron. Sí. Pero nada más era una materia de inglés, Pablo. Una materia. Y ya lo demás... No eran varias. No era... O sea, yo ya no recuerdo haber llevado... Obviamente, pues, todo lo que leías en libros o en otros lados, pues era en inglés. Otros era todo en español. ¿Tú cuál fue tu experiencia, Alejandro? No recuerdo. Sí, llevamos una materia de inglés al principio. Sí, de esas materias que... No al principio. O sea, al principio presentamos el examen y luego la materia la llevamos como a 7º semestre, 8º. Órale, no me acordaba de si llevamos materia o no. Pero, por ejemplo, ahí en la uni, pues hay carreras que tienen exclusivamente en inglés, güey. Las de negocios internacionales, todas sus clases son en inglés. Sí, creo que tienen la versión de inglés y francés también. Así es. Y pues ahí te piden de que sepas inglés y aparte en lugar de que te exijan el TOEFL, te exigen otro idioma para graduarte. Oh, ya. Otra certificación de otro idioma, sí. Pues es más extraño porque creo que no he conocido a alguien del TEC que no hable nada de inglés así de plano. Y de la uni sí, pues me conocí a mí cuando me gradué. Pues sí. ¿A qué crees que se deba, Pablo? A ver, tú como experto, representante de la comunidad del ITES. De los borregos. ¿A qué se deba como el nivel de inglés? Sí. O de la fama, al menos. Es que no sé. O sea, pues, por ejemplo, yo ya venía... O sea, de niño yo estaba en escuelas tipo Harmon Hall y Quick Learning, haz de cuenta, así como para aprender inglés por mi cuenta, desde los 9 años, haz de cuenta. ¿Pero todos tus compañeros hablaban inglés? ¿Todos tuvieron escuelas desde antes? O sea, la mayoría venía de escuelas así como colegios o... Es raro el que... Es que un amigo también estaba en una secundaria pública, pero antes había estado en colegio. Entonces, como que el inglés no era un tema porque todos decían... O sea, el que sabías que no tenía buen inglés eran estos casos que no pasaban el TOEFL o que lo seguían presentando o que, pues sí, básicamente no les iba bien o literalmente llegabas, porque pues podías venir de cualquier prepa y llegabas al TEC y era como darse cuenta de ellos, ¿no? Del nivel de inglés que exigían. Sí. Porque, te digo, las librerías digitales, los papers que a veces bajabas o lo que veías en internet, pues eran todo en inglés. O sea, de entonces, hecho también... Es un tema más de clasismo, entonces. Pues, no sé cómo ponerlo, o sea, pero sí, o sea, estas materias que te digo era como para nivelarte tu nivel de inglés a lo que se exigía en la escuela. Sí. Okay. Que digo, yo no lo necesité porque pues yo estaba, ya venía estudiando el idioma, pero nunca lo vi aplicado así como en conversaciones o como en un examen, no sé. Sí, bueno, y para terminar nada más con esta sección, la última respuesta a nuestra pregunta de ¿hay una diferencia entre candidatos? Nos mencionan que en Venezuela hay un instituto privado. Yo no sabía que había escuelas privadas en Venezuela, me hace mucho ruido. Y dicen el caso opuesto, ¿no? Que los maestros y los estudiantes tenían fama de ser corruptos y pues prácticamente pagaban por aprobar. Cuando habían trabajos de ingeniería nadie los quería. Como era un instituto de ingeniería, pues era todo lo contrario, ¿no? Era una escuela famosa por su mal desempeño. Órale. Es que eso viene siendo el equivalente a las chiquitas que mencionamos al principio. Sí, aunque eso, bueno,
está un poco grande, pero se comporta igual. Yo sí me acuerdo que el primer trabajo que tuve me jalaron porque ya habían tenido trabajadores de mi carrera y les gustaba cómo éramos. Pero bueno, se podría decir que sí me ayudó, ¿no? Mi carrera, ¿no? El prestigio. Ok. Pero sí hay casos, ¿no? Donde aquí contratan generalmente casi puros de esa escuela, como tú dices, de pues el TEC que va hasta allá, de Oracle que va al TEC. Sí, o también había casos de que Softec se agarraba puros de la uni. Sí. Y una vez, no sé si te diste cuenta, Alejandro, que una vez fue Microsoft a la facultad a hacer exámenes, a entrevistar gente. No, fíjate, esa no me enteré. Fue una vez y sí conocí varios amigos que aplicaron, pero obviamente todo en inglés para llevarte a Estados Unidos. Órale. Pero ahí fue como que los maestros hacían como que siempre el 110 para tener ese tipo de cosas, ¿no? Y a lo mejor el TEC lo hacía su área de relaciones públicas, solo por el estilo. Es que también está el tema de los maestros, ¿no? La diferencia de qué tipo de personal puedes atraer en tanto pública como privada. O sea, en pública era básicamente si tuvieras mucha suerte te tocaba un muy buen maestro. Acá yo creo que como el prestigio mismo atrae personal de mucho más valor curricular, ¿no? Sí. Sí, y también, por ejemplo, en la UNAM también pasaba la Autónoma, casi todos los maestros eran exalumnos. Entonces, y sobre todo los muy buenos, es muy raro que alguien viajara al otro lado del país a dar clases ahí con nosotros. Claro. Muy bien. Entonces, como conclusión, yo creo que hasta de hecho hicimos algo de trampa, ¿no? Yo creo que secretamente Pablo es de los nuestros, o sea, es de la clase trabajadora que se metió como espía a una universidad privada. Entonces quizás no sea completamente una conclusión determinante, ¿no? Pero, por ejemplo, de las primeras puntos que tenemos que aclarar es, ¿se recupera lo invertido en los estudios? Fíjate que siento que sí. O sea, digo, bueno, si hablas en dinero, pues no. No veo. Todavía no. No veo. Pero sí, o sea, lo que yo rescato al menos es de que, por ejemplo, sí siento que te ayuda en cuestión de que te voltean a ver. Porque de hecho yo me acuerdo que cuando entré Empresa TEI, lo primero que hice fue cambiar en LinkedIn mi trabajo y ahora sí me hablaban de otras empresas de que, oye, estamos acá en San Pedro, oye, estamos acá en no sé dónde, y yo así como de, no manches, pues ya estaba desde hace un buen allá, ¿no? Sí. Pero sí siento que a lo mejor no en cosas monetarias, a lo mejor en otro tipo de cosas se recupera esa inversión. Yo a lo mejor, yo estoy seguro que es solamente mi caso o mi perspectiva, pero yo vi que como que casi todos los que se graduaron de la autónoma tomaron trabajos muy sencillos en empresas muy pequeñas y luego ya que hicieron un poco de experiencia, se movieron a empresas buenas. Empresa TEI. Pero sí he visto que mucho del tech se brinca directo. Sí. Entonces, algo debe de haber ahí como que de ventaja. Quizás tenía que ver con el capítulo que hablamos de las entrevistas. A lo mejor el hecho de la vida estudiantil que llevan ellos les da un poquito de ventajas, ¿no? Cuando agarras a alguien de que va saliendo de la universidad autónoma a uno del TEC, si los agarras en frío sin preparación para una entrevista, yo creo que ahí sí destacan más. Sí. Pero podríamos decir que les pagan más a los graduados de universidad pública que a los privados. En general, ¿se podría decir? No sé. Será algo muy particular. Creo que faltaría a lo mejor en este caso agregar la variable. O sea, por ejemplo, yo nada más tengo la carrera, no tengo maestría. Ajá. Y siento que eso es también como otro peldaño, así como otra banderita a considerar. Porque también amigos que estudiaron en universidad pública con maestría sí ganan más que yo. Sí. También otra cosa que mencionaban mucho, sobre todo nosotros que somos de tecnología, las certificaciones. De cierta manera, ¿tú crees, Pablo, que la escuela te ayudó para certificaciones o había esta facilidad de regraduarte con alguna certificación en lo que sea Cisco, Microsoft? Sí había. Sí había, pero era muy... Pues como que tú no le ves caso en ese momento. O sea, era como más... ¿Quieres seguir viendo esto de lo mismo con lo que ya te la fletaste un buen? ¿O quieres llevarte el semestre más tranqui? O... Porque aparte también
yo tenía la condición de que tenía que tener un promedio de 85 para arriba. Yo no podía bajar ese promedio porque luego me condicionaba en la beca. Sí. Entonces también eso es otro estrés como que de que, ay, ¿qué hago? O sea, ¿Y aún así disfrutaste de la vida estudiantil? aún así. Ya. Sí, pues es que al final, yo me acuerdo que sí me estresaba mucho, sobre todo en la prepa, el primer semestre, porque era así como de, no manches, saqué un 5 en un examen y que no sé qué, y es así como que, güey, tranqui, o sea, pues va a haber más exámenes, o sea, esto es una prueba nomás, o sea, como que ese tipo de cosas que al final ya después supe cómo esquivar o así como sobrellevarlo. Como Sí. que yo decía, no, o sea, no pienso ahorita en una certificación porque pues ya, ni siquiera me interesa, por ejemplo. Sí, sí. Normalmente te venden eso, que las privadas se te facilitan eso, ¿no? Sí te lo facilitan, pero también es como si tú quieres. O sea, tú tienes que decidir y tienes que acercarte con el maestro, la maestra y que te vaya guiando hacia lo que tú quieres. Pero creo que en ese momento yo no lo quería tampoco. Entonces era como, así como tampoco me quisiera el intercambio, porque yo sabía que no. O sea, eso sí hubiera sido como un gasto mayor. Sí, sí. ¿Con ustedes sí había certificaciones o...? De telecomunicaciones estaban las de Cisco, pero yo creo que había un poco de trampa porque a la mera hora no te preparaban y todo, pero nunca hacías el examen. Y entiendo que pues la mayoría de la gente perdía el interés, ¿no? Pero al último si presionabas mucho te decían, pues junta dinero y ve, preséntalo a la escuela, al TEC de Monterrey. Pero es un examen bien raro y ves cosas que no, ni siquiera en el curso venía. O sea... Sí, es que ya es mucho más técnico. O sea, todos los cursitos, bueno, los certificados que maneja Cisco, pues son súper técnicos y casi siempre son sobre su misma línea de productos. Sí. Pero fuera de Cisco, que yo sepa, no. De que lo promueve la universidad, no creo. Digo, hay certificaciones de Microsoft, pero no las promueven. Hay certificaciones de Linux que tampoco se mueven mucho, las de Red Hat. Sí. Y bueno, como dije, la nuestra es un poquito caso especial porque ellos como que querían, pues como su competencia era el TEC, querían irse por esa rama, pero anterior universidad no tiene por qué ver eso. Una universidad debería prepararte para hacer ensayos, para investigación. Para y, aportar pues, conocimiento, ¿no? A la humanidad, se supone. Claro. Sí, sí. Y qué bien que lo mencionas porque, bueno, aparte de la pregunta principal del capítulo es, pues alguien que quiere, que es como que universidad es mejor para mí, ¿no? Y yo creo que antes de eso hay que sentarse a preguntarse para qué quieres estudiar la universidad. Sí, yo creo que lamentablemente sí hubo mucho coco wash desde muchas generaciones hacia atrás donde te decían, no, es que para que tú seas exitoso ocupas una carrera. Y creo que poco a poco, con el transcurso del tiempo, la gente misma se dio cuenta de que no era completamente cierto. Pero ¿tú crees que ahorita se está dando mucho de que, sobre todo en nuestra área, que puedes trabajar sin una carrera? ¿Pero tú crees que algún día lleguemos a no necesitar de una universidad? Depende, güey. Por ejemplo, hay un meme bien chido que es de que sale un ingeniero con su bochito todo austero y a punto de estartalarse. Y abajo viene la foto de el señor que vende tacos los viernes en la noche en una camioneta lobo mamalona, güey. Entonces, eso es 100% cierto. Sí, sí. Sí, aunque ya ves, Estados Unidos tiene esta idea pero creo que no a nivel tan alto, de ponerte, de poder hacer la certificación. Entonces dices, no, si yo estudio, como esta idea de estudiar en la biblioteca, si yo estudio por mi cuenta y voy a aprobar el examen, pues ¿para qué voy a la universidad? Sí, así es. O sea, sí hay un valor agregado que te pueden aportar ciertos maestros. O sea, puede hacerte a lo mejor un poquito más rápido el proceso de aprendizaje o de entender algún concepto. Pero la teoría, pues sí está todo en los libros. Y se nota más en Estados Unidos, donde tienes que pagar demasiado dinero por esos libros. Sí. Y yo tenía una prima que estaba estudiando en el que les mencioné, el Instituto Tecnológico de Nuevo León. Y pagaba como 1,500 al semestre, que a mí se me hacía algo muy poco. Y yo pensaba de que es que si tú sabes lo que quieres y sabes más o menos cómo obtenerlo, al último da igual la escuela, ¿no? Totalmente. Sí. Pero es que
tal vez estoy pidiendo mucho. ¿Quién sabe lo que quiere y sabe cómo obtenerlo, sobre todo de joven? Sí, ¿y cuáles son tus medios, no? O sea, no todas las personas son iguales, ¿no? En capacidad de que Sí. quieren y con qué cuentan para lograr esas metas. Bueno, yo lo que quería agregar es que también siento, no sé a qué edad ustedes entraron o sea, salieron de la prepa, pero ¿A qué edad? ¿a qué edad? O sea, ¿cuántos años tenían? Yo tenía como 18, sí, 18, 19, pero no sabe, o sea, yo me acuerdo que no sabía como a ciencia cierta qué quería estudiar. Sí. Y a lo mejor si yo quería estudiar como ahorita, que les digo, arte o hacer otra cosa, pues yo me hubiera abocado mejor a estudiar eso, pero en otro lado, ¿no? O sea, como, Bailarín. pues pon tú, haz de cuenta. O sea, que yo así como, por ejemplo, pues si voy a estar ahí nomás porque hay eventos de ballet, pues se me haría una escuela muy cara. Sí. Siento que, por ejemplo, al menos en mi caso, siempre se me decía, es que sistemas es la carrera del futuro, siempre vas a tener trabajo, siempre va a haber dinero, siempre va a haber un montón de cosas, ¿no? Y ahí vas tú. O sea, como a estudiar algo que sí te gusta y sí te deja, pero bueno, esas decisiones luego, ya están en ti de que si tomaste o no la mejor decisión, como lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, sí, por ejemplo, si desde un principio yo digo, si yo quiero estudiar otra cosa que nada que ver con lo que me ofrece la privada, pues, ¿a qué voy y me meto? ¿Tú cambiarías de carrera? O sea, ahorita tú consideras que te hubiera gustado estudiar otra cosa? Yo creo que sí, porque también como que en ese momento no tenía tanta conciencia de quién era yo. O sea, de qué quería a lo mejor para un futuro ser o en qué quería desarrollarme. Pero no me arrepiento como de haber decidido estudiar esto porque al final pues estoy logrando hacer lo que yo quiero, pues cumplir con mis pagos, no sé, o sea, como que siento que a lo mejor si hubiera, o sea, no sé, si yo hablara con mi yo de 15 años o de 18 pues sí le hubiera dicho otras cosas, pero pues al final como que cada quien lleva una vida distinta y, o sea, lo que sí yo hago ahora, por ejemplo, es en el caso de mis primos más chicos, es como de, antes de decir que quieres estar o que quieres estudiar, piensa bien qué quieres. Y partiendo de ahí, ya empezamos a decidir si te vas a una escuela pública, si te mudas aquí, si te vas para allá. Porque también cuando yo estaba más joven, pues no había, o sea, eso de yo irme a estudiar a otra ciudad, era como, ¿cómo? Muy difícil. ¿Con qué medios? Sí. Sí. ¿Y te hubieras visto la posibilidad de irte a otra universidad? O sea, de no estudiar en el TEC. Pues sí. O sea, pero también, por ejemplo, yo creo que a lo mejor, bueno, Difícil pregunta. es que es un tema que sí luego me expando mucho, pero por ejemplo, yo estaba en 3 carreras: sistemas, comunicaciones y químico industrial. O químico administrador, no me acuerdo cómo se llama. Wow, similares, muy similares. Muy similares, ¿verdad? O sea, ni al caso, pero como que en químico y en comunicación no me veía más allá de aquí, o sea, como que qué voy a hacer o qué voy a lograr estudiando estas dos. Y en sistemas yo veía más amplitud de posibilidades y al final por eso decidí estudiar esa. ¿Y si hubieras decidido por químico, te hubieras ido a la autónoma o te hubieras quedado en el TEC? Yo creo que hubiera seguido en el TEC. Ya veo. ¿Tú, Alan, tú cambiarías de carrera? Híjole, es algo que he pensado mucho. Sinceramente sí, pero es que los sistemas pagan muy bien. Entonces, yo que hubiera dado, yo sí a veces pienso de que a lo mejor me hubiera dedicado a estudiar física o investigación o algo por el estilo, pero es que paga muy mal la investigación. Entonces yo creo que terminaría donde mismo y me hubiera gustado estudiar en otra universidad, tal vez en la misma UNAM. Pero yo a los 17 que entré, yo ya tenía parte de mi vida, o yo creía que tenía parte de mi vida hecha, entonces... Planeada. Imposible. Sí, o sea, las relaciones que tenían en Monterrey no, o sea, no las podía dejar prácticamente. Eso también es un tema muy importante, ¿no? Si te puedes mover para llegar a otra universidad. Y es que también los gringos son bien conocidos por ser muy no estar muy ligados a su familia, ¿no? Y los mexicanos o los latinos no, somos muy apegados. Sí, también. Y que también depende mucho como de la universidad, o sea, ¿cómo decirlo?
no sé, yo me quedo pensando, pues a lo mejor si hubiera estado en la uni, me hubiera movido cerca de San Nicolás, hubiera rentado algún lugar, hubiera empezado como que mi vida solo, pero también en ese momento decías, pues no sé, o sea, no, a lo mejor no lo querías, o incluso, por ejemplo, o sea, digo, yo estoy hablando desde mi trinchera, ¿verdad? O sea, alguien más me puede decir, pues yo tampoco, ni eso estaba pensado, ¿sabes? Claro. Es que eres millonario, Pablo. No, no, es que Yo hacía 2 horas a la escuela diarias. sí, Ida y no, venida. escuchas historias así y te das cuenta que dices, pues no manches. O sea, no te puedes quejar tampoco porque pues también, ¿cómo decirlo? Con palabras. Sí, o sea, pero estoy pensando cómo decirlo. O sea, se me fue la idea. Ah, perdón. Era como Sí, es que siempre, pues, siempre va a o sea, existir un caso más complicado que el tuyo. Y como que te tratas de ajá. comparar con ese caso más extremo y no concuerda, ¿no? O sea, ajá, como que, pues yo sí me asombro cuando escucho, por ejemplo, yo he hablado con amigos, bueno, con Alan, con Yepes, con amigos que estudiaron en el Politécnico, con varias gente que estudió en pública, y las historias de vida como que a mí me dejan de que, güey, o sea, y tú te quejas de que elegiste mal una carrera, o sea, como que neta, tu realidad a lo mejor es nada más tu mundito, o sea, como que no ves más allá. Te das cuenta de tu privilegio. Exactamente, y hay mucha gente que Exacto. no le gusta ni siquiera que le digan que tienes privilegio, pero pues sí lo tienes. O sea, Y y fíjate que es algo que lo mencionas, algo curioso del TEC, que la gente que he conocido, todos niegan que son ricos, todos dicen que no, que tienen beca. Todos son becados. es que no tengo rico, es que no Bueno, soy rico. yo sí conozco un camarada que estudió ahí en el TEC, pero no se graduó y no era becado, güey. O sea, esa persona sí le valió queso 1000%. Muy buen dinero. Sí, sí. Pero inclusive un día estábamos varios compañeros y muchos eran del TEC y uno decía de que no, es que no soy rico, nos platicaba cuál es su vida, le dije, pues es que eres rico. Le dije, a ver, dime una cosa, cuando en tu casa tienen, por decirlo de cierta manera, ama de llaves, obviamente le dije algo así como chacha porque pues no era tan vulgar, ¿no? Y dijo, sí, le dije, es que eres rico, o sea, deja de negarme que eres rico. Es que a lo mejor se comparan con ricos más pasados de lanza. O sea, es que yo no Sí. soy dueño de una villa o no tengo una casa en las Bahamas, güey. No soy rico. Ajá. Exacto, sí, a lo mejor tienen, o por lo mismo que estuvieron en el TEC, tienen una perspectiva de riqueza mucho más amplia que nosotros. Claro. Ajá, y es que en serio o sea, se nota luego cuando vas al TEC y ves de que esta persona sí tiene varo. Es más, ni los ves, porque Porque pagaron por pasar. ni siquiera comen en la cafetería. O sea, no. O sea, ellos no se paran ahí al campus. Van en carro de edificio a edificio del campus. Sí, casi. O sea, Algo que estaba viendo que se me hizo un poco curioso, que un amigo comentó, es que en las universidades de Monterrey estudian muy jóvenes. Y por ejemplo, yo tenía un compañero del DF que, bueno, él ya tenía como 28 años cuando entró y sí se quejaba de que no manches, que aquí el que tiene arriba de 18 años es raro, ¿no? Y decían, en el DF es muy común. Eso está curioso. Como que aquí se dan por vencidos muy rápido en Monterrey o no sé. Tú dices que también en el TEC estaban muy jóvenes todos, ¿no? pues sí, yo entré a los 19. Sí, todos éramos como entre 19 y 20 años. Era raro ver a alguien mayor a 30 o 25. Y se supone que debe ser lo contrario, porque a mayor de 20 es cuando posiblemente tengas más una idea de qué quieres estudiar. Es más, luego había una brecha porque tenía maestros que eran muy grandes, enseñaban tecnologías como que ya deprecadas. O sea, cosas muy... Programar con tarjetas y todo ese rollo. No tanto así con tarjetas, pero era programar, o sea, como que en lugar de programar cosas como en tecnologías más actuales, que en ese momento se escuchaba Ruby on Rails, algo más así. Ensamblador. Veías HTML puro, así como que ya. el estilo así bien gacho, y es como de, güey, pues ahorita donde me meta no voy a programar de cero. Sí. Y muchas cosas que yo decía, chis, pues
O sea, más de una vez y dije, pues esto lo puedo prender en mi casa. Exacto. Y, Y toda y no tan caro, y no tan caro. Ajá. Exacto. Sí, es que el tema de la informática es un tema muy específico. Sí, es que ese es tema para otro episodio. La desactualización visible a 1000 kilómetros de los planes de estudio. Sí, porque Sí. si estudiaras electrónica, que todavía está un poquito relacionada, pues es como, todavía tienes que comprar el material, ¿no? Y luego no vas a comprar un osciloscopio o algo por el estilo. Sí, sí, sí. O Ajá. ingeniería civil, pues ni modo de ir tú a la obra solo o algo por el estilo. Es más, fue cuando también salió, me acuerdo, Objective-C, que era como para que programaras aplicaciones móviles en iPhone. Sí, que Y una ustedes les llaman, ahí en el TEC nada más le llaman aplicaciones móviles porque todo es iPhone. Ah, pues sí, ¿verdad? tonto. No, pero sí. Ay, güey. No, pero sí, era algo como muy, ¿cómo decirlo? Actual. Y fue una clase que también me gustó mucho. O sea, como que yo dije, wow. O sea, esto no Sí. lo veía. Y ese Y podría sí, ser otra diferencia. A lo mejor la privada es un poquito menos burocrática para meter nuevas cosas y en las públicas no tanto. No creo que sea tema de privada y pública. Yo creo que es el tema del contraste universidad contra instituto. Sí, pudiera ser. Sí, hace más sentido eso porque ya es que son más puristas en que estudio universal y cosas por el estilo. Así es. Bueno, entonces, recomendaciones. Nos dijiste que era el ranking de las universidades más pro del mundo. Sí, QS Ranking últimamente ha sido el más nombrado, es topuniversities.com, lo pueden encontrar. Por ahí dicen que tienen unas cuantas cosas no tan claras en Latinoamérica. De hecho, en México nada más habían como 30 universidades registradas, pero para algo general está muy bueno. ¿Y si aparecían el TEC o la uni ahí? Sí, de hecho, si hubiera el top 6 de Latinoamérica es el TEC de Monterrey. Oh, ok. Pero la uni era, la Autónoma de Nuevo León, por ejemplo, estaba en el 1000 y tantos de ranking. Ok. Del mundial, claro. Y de hecho me sorprendió porque hay una escuela que pues, yo seguía siempre los tops nacionales. Hay una escuela que se llama el Colegio de México, que es pública y está, está avanzando mucho. De hecho, está casi en los primeros top 5 lugares. Ok. A nivel México. También, bueno, se me hizo un poco interesante. Si lo quieren checar, es un video de YouTube de un canal que se llama Visual Economic, que se llama ¿Por qué la universidad gratuita perjudica a los pobres? Está muy interesante porque, como vimos, muchas universidades son muy baratas. De hecho, las universidades de la de Argentina, que es la mejor de Latinoamérica, es completamente gratis. Y menciona más o menos que es una desventaja, ¿no? Ok. Y por último, el artículo de LinkedIn. Hay muchos artículos allá afuera de públicas con las privadas. El que me pareció más completo fue el de LinkedIn, que se llama ¿Cuáles son las diferencias entre colegios y universidades privadas y públicas? Ok. Bueno, entonces para nada más revisar esos temas, yo creo que sí voy a ver ese video para ver qué onda, el de Visual Economic. Sí, puede ser muy interesante para analizar algo más de nivel educativo. Ok, bueno, entonces yo creo que ya con esto podemos no concluir porque sí nos faltan un poquito más de opiniones, ¿no? Porque estamos hablando de nada más una parte de la geografía del país. Pero esperemos que les haya ayudado mucho pues todas estas experiencias, ¿no? Y si están en el proceso de escoger una universidad o un instituto, pues tengan un poquito más de conocimiento o de panorama mínimo. Bueno, entonces se despide de ustedes Alejandro Torres. También estuvo con nosotros el licenciado Alan Cueva y el ingeniero Pablo Robles. Hasta luego. No hagas caso, no es cierto. No es cierto. No hagas caso, no es cierto. No es cierto. No hagas caso, no es cierto. Nuestra página web es www.imxx.wtf, es decir, what the fuck.